Gracias y paz sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Vamos a escuchar un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Y como lo solía hacer en Santiago muchas veces, también les reparto la hojita. ¿Podría? Comparten, entonces, sí. Pueden compartir. Perfecto. Ya, muy bien. Yo lo tengo aquí, muy amable. Gracias. Génesis 12. El relato de Abraham. Abraham va a Canaán. Entonces, el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho. Y lo que aquí ya no se incluye es la edad de Abraham cuando salió. ¿Alguien sabe a qué edad salió? A los 75 años. Sí, era mayor. Sí. Y cumplió muchos años que hoy día son imposibles de... Sí, o sea, no es el más longevo, cumplió por ahí creo que 170. Sí, algo así. Más o menos. El más longevo es Metusalén, 969. Abraham no llegó ahí, y nosotros tampoco. Pero mejor para nosotros que no lleguemos a esa edad. Sí. En el mes de julio, fines de julio, en Bremen van a celebrar el cumpleaños 100 de mi cuñado y de mi sobrina. Mi sobrina cumplió 30 y el cuñado 70 el año pasado, pero no pudieron celebrarlo, así que lo celebran ahora. Y evidentemente invitaron a nuestros hijos también, quienes viven en Alemania. Los tres hombres viven en Alemania del Sur. El segundo hijo, tenemos primero a la hija mayor, que vive en Suiza, con 2 nietos, y el segundo vive cerca de Salzburg, pero en la parte alemana, con 2 hijas. El tercero vive en Freiburg y el cuarto vive en Wolfratshausen, al sur de Múnich, y la hija mayor cerca de Berna, en Suiza, en Jägensdorf, donde yo fui al colegio, vive en el mismo pueblo. Y todos ellos fueron invitados, evidentemente. Y lo supimos por ellos, porque a nosotros, en un principio por lo menos, no nos llegó ninguna invitación. Quedamos un poco afuera. Y bien, es lógico, seguramente han pensado, estos chilenos seguramente no van a viajar, porque ya habíamos viajado el año pasado. Así que no van a volver a viajar para compartir con nosotros en Bremen algunas horas. No sé lo que habríamos hecho al saberlo a tiempo. Y lo mismo nos pasa en Suiza. Ahora en septiembre supimos recién que otra cuñada de Suiza, casada con mi hermano menor, tomó la iniciativa de
de invitar a un encuentro familiar de los Kiesel en Berna. Berna es ya lo había comentado la vez pasada, creo. Berna es mi ciudad. Yo me eduqué en Berna, fui al colegio en Berna. Y es la ciudad más bonita del mundo, entre comillas, entre paréntesis. Si no lo saben, tienen que ir a visitarla. Y tampoco podemos ir, porque sería mucho ausentarnos de nuevo de Caleu, nuestra nueva patria, o nuestro nuevo lugar donde nos sentimos en casa, en la cordillera de la costa. Hace 5 años estamos allí, viviendo a 1250 metros, con una vista maravillosa a la cordillera. Tenemos una amplitud de la mirada, y en broma digo a veces, no me acuerdo si lo había comentado hace 15 días también, cuando nos despertamos, la primera mirada de mi esposa es hacia el Aconcagua, no hacia mí. Pero la segunda mirada. Bien, todo esto lo digo por una razón específica. Porque nosotros tomamos una decisión hace 45 años. Y nuestra decisión hace 45 años tiene evidentemente consecuencias. Y una de las consecuencias es que en muchos encuentros familiares no estamos presentes. Estamos fuera, lejos. Y no compartimos, yo diría sobre todo, no compartimos la vida cotidiana. Y eso evidentemente es otra cosa cuando uno comparte la vida cotidiana por la cercanía. Tomamos esa decisión y nuestros hijos nacieron todos aquí en Chile. Todos son chilenos, tienen la nacionalidad suiza, alemana y chilena. Y a veces digo en broma, espero que nunca tengan problemas de identidad. Porque eso sería grave. Algunos problemillas tendrán, eso es inevitable. Pero nosotros tomamos esa decisión y tiene consecuencias para nosotros, pero también para los hijos. Por ejemplo, me acuerdo de un comentario de uno de los hijos que comentaba, claro, nosotros nos educamos en el fondo sin la presencia de los abuelos y no sobre todo, también sin la presencia de los tíos. O sea, nunca supimos en la vida cotidiana lo que significa tener tíos cercanos, poder compartir con ellos. Creo que no sé si esa fue una decisión o un motivo de tener 5 hijos, por lo menos para que puedan compartir con los hermanos. Pero sería una decisión inconsciente o un motivo inconsciente. No fue para recuperar esto. Y esto lo digo porque en cierto modo podemos entender a Abraham. Hasta ahí nomás, porque los tiempos hace 4.000 años son bastante distintos. Hoy en día lo mencionaron, tenemos WhatsApp, tenemos reunión por Zoom, podemos llamar. Me acuerdo muy bien cuando hice la primera videollamada desde Tiltil a Suiza, tengo muy grabado. Tenemos muchas facilidades que nuestros papás no los tenían. Porque para los papás también fue un impacto que el tercer hijo, se fue con su esposa, recién casado 1 año, y se fue. Yo me acuerdo, la despedida para mi mamá fue horrible. O sea, fue muy, muy dolorosa. Y después me acuerdo de un comentario, ella una vez comentaba, yo no entiendo cómo mis nietos, los únicos nietos en ese entonces, pueden estar tan lejos de nosotros. Eso le costó muchísimo.
Y otra vez dijo, ya no quiero despedirme. O sea, ya no quiero pasar por ese dolor, por ese sufrimiento, esa pena de tener que despedirme de nuevo y de tener que dejarlos al aeropuerto para que vuelvan a su patria. O sea, lo que quiero decir, decisiones en nuestra vida tienen consecuencias. Y evidentemente, Birgit y yo, a la edad de 24 o 22 años, todavía no sabíamos lo que todo esto incluye y todas las consecuencias que esto tiene para nosotros, para los hijos, para los papás, para mi relación también con mis hermanos, por ejemplo. Evidentemente hay un alejamiento. Mis hermanos no son muy buenos para escribir en ese entonces y tampoco para llamar, hay que reconocerlo. Entonces hay cierto distanciamiento, es inevitablemente así. Abraham es llamado por Dios, eso es muy importante. Ese es el primer aspecto que me llamó la atención en este pasaje. Y Dios habló, entonces el Señor dijo a Abraham. O sea, la iniciativa de partir no nace de Abraham, sino que nace de Dios. Dios actúa, Dios interviene, Dios llama. Abraham podría haber dicho, papá, el Terah, papá, mire, ya estoy aburrido aquí en Aram. Quiero conocer el mundo y quiero ver si encuentro una pega mejor o un lugar más bonito, con mejor visto, no sé qué. Habría tantos motivos. Pero a Abraham eso no les pasó por la mente, sino que escuchó la voz de Dios. Y cuando Dios habla, cuando Dios actúa e interviene en la vida de una persona, entonces algo cambia en la vida de estas personas. Y así fue en el caso de Abraham. Dios llamó, y eso significa que Dios puede comunicarse, Dios puede intervenir. No sabemos si fue de manera audible, seguramente, me imagino, que Dios se dirigió de manera audible, hablándole con voz fuerte, para decirle, Abraham, yo quiero que tú dejes a ese lugar. Y esto es el primer aspecto que me llama la atención. Y el otro, dentro de ese primer punto, Abraham tenía una familia, o sea, tenía hermanos y tenía un papá. Terah, el papá, Abraham, Harán y Nahor, son los tres hermanos. Y aparentemente tenía más, porque la Sara, que es la esposa de Abraham, tenía el mismo papá, Terah, pero no la misma mamá. Eso lo sabemos del contexto. Y me llama la atención que Dios llama a Abraham y no a Nahor, ni a Harán, ni a Terah. ¿Por qué? ¿Quién puede contestarle? ¿Por qué Dios llama a Abraham y no a los otros? Porque lo vio más capacitado, porque vio que Abraham era el único que tenía la capacidad de hacer lo que a él le estaban pidiendo. Bien, una buena observación. Bien, para ser concreto, la Biblia no nos da ninguna respuesta y no nos da ninguna explicación. O sea, eso tampoco es tan correcto, pero nos dice que la decisión no se encuentra, o el motivo no se encuentra en alguna característica o capacidad o nada de esto de la persona que es llamada, sino que es una decisión de Dios. Dice el apóstol Pablo a los romanos, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano,
sino de la misericordia de Dios. O sea, en el fondo es decisión de Dios. Y allí no podemos encontrar causas, motivos, razones. Dios lo quiere y no sabemos por qué. Y eso también es muy interesante. Así actúa Dios siempre. Tenemos otros ejemplos en la Biblia. Podríamos pensar en el rey David, donde Dios también deja pasar los 7 hermanos de David. Podría haber preguntado, ¿quién se acuerda de clases de religión? ¿Cuántos hermanos tenía David? Pero tenía 7 y él era el octavo, el menor. Y pasan lista los 7 hermanos mayores y Dios le dice a Samuel, este no es, este no es, este no es, este no es, 7 veces, este no es. No fíjate en la apariencia, Dios mira el corazón, dice en este contexto. Y al último a David tienen que ir a buscar al campo, porque nadie había pensado en David. El menor, no, excluido, eso no lo tomamos en cuenta. Él cumple con su tarea en el campo cuidando las ovejas. Y tiene que llamarlo. Y cuando llega, Dios le dice a Samuel, este es David. Lo mismo. ¿Hay alguna razón? No. O sea, la única razón está en Dios. Dios actúa. Y eso es un aspecto fundamental en toda la Biblia. Dios llama. Y vamos a ver algunas de las consecuencias. Tengo que avanzar, si no, estamos aquí todavía. Las consecuencias inmediatas. Me llamó la atención, lo voy a explicar así. Cuando uno lee sermones de este pasaje, entonces uno se da cuenta que hay 2 extremos. Un extremo es que un predicador, un pastor, solamente se fija en la parte humana de Abraham. Otro extremo es que el pastor o predicador solamente se fija en la parte divina de ese pasaje. Y cuando uno lee bien, uno se da cuenta que ambos lados, ambos aspectos están incluidos. Dios toma en cuenta la realidad humana de Abraham, porque le dice lo que en el fondo ya había tratado de describir con mis vivencias o nuestras vivencias personales. Le dice en el segundo versículo, no, en el primero todavía, vete de tu tierra, lo que aparece en verde, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Me pareció muy interesante que Dios también toma en cuenta los aspectos humanos. No solamente le dice, vete a la tierra que te mostraré. No, dice claramente cuáles son las consecuencias personales para Abraham. De tu tierra, de tu familia y de tu parentesco, de tus parientes. De tu tierra, ¿qué está incluido allí? Clima, por ejemplo. Nubes, sol, viento, pasto, fundamental. Todos estos aspectos. Montañas, la vista. Nuestra hija que está en Valdivia ahora hace algunos años, no lo sabía hasta algunos meses atrás, cuando algún día comentaba que echa de menos la montaña de Santiago. Porque ha crecido con la cordillera, saliendo de la casa, la cordillera. En Valdivia, saliendo de la casa, ninguna cordillera. O sea, Agua. ¿cómo? Agua. Agua, agua. Abundante agua. Sí. Cuando una vez viajamos a Valdivia, en la mañana abrimos las cortinas del bus, miramos afuera, agua. Fue tan impactante. Cuando uno vive en un lugar en la zona central donde el tema muy frecuente es la falta de agua. Todos esos son aspectos importantes. Todo esto está incluido en la tierra. Y claro, ahora ustedes podrían comentar qué es para ustedes lo típico de ese lugar. De tu familia, de tus parientes. Esa es la familia amplia, lo había mencionado, los tíos, etc. Todo eso tiene que dejar. Todo ese ambiente de conversación, de compartir, de fiestas, matrimonios. Chile, tan importante. Viene toda la familia, todos los parientes participan.
están aquí, tienen que estar. Por ello había tan pocos matrimonios en la pandemia, porque no se podía celebrar, había que postergarlo. Y ahora están por todos lados recuperando los matrimonios. O estaba pensando en algún evento deportivo, también celebrando un logro deportivo de algún hijo o de algún familiar. Celebrando, me acordaba, hace poco alguien me comentaba que estaban invitando amigos para celebrar un logro muy importante de su deporte. Así uno comparte, o de haberse ganado un proyecto. Pero también dice la casa de tu padre, eso es como el grupo más íntimo, más cercano. Tus hermanos, cuñadas, sobrinos, sobrinas, el grupo más cercano del cual uno sabe más. Y del cual uno conoce hasta los detalles de la vida, secretos familiares, hermanos, con el cual tú has compartido el dormitorio en tu infancia, la misma pieza, o en el caso de Abraham, en la misma carta. Me pareció muy importante. Tierra, pariente, familia. O sea, Dios toma en serio el origen, la ascendencia, el contexto conocido de esta persona. Pero le dice, y en el fondo me di cuenta ahora al leerlo, esto ya se podría incluir en el siguiente aspecto, en la intención de Dios al llamar a Abraham. Pero Dios le dice todavía, lo incluye en la primera parte, en esa parte verde, vete a la tierra que te mostraré. Esta decisión ahora de ir fue un llamado definitivo. Esa es la gran diferencia con nosotros. Abraham nunca más volvió a casa. Nunca más pudo hablar con ninguno de los hermanos. Nunca más vio a su papá, a Terah. Nunca más vio a sus hermanos. Uno ya había fallecido, pero nunca más lo vio. Ni a los nietos, o a los sobrinos, a los parientes. Nunca más podía verlos. O sea, decisión definitiva. Yo voy a seguir este llamado de Dios. A un lugar que te mostraré es Canaán, sabemos lo que hoy en día es Israel, y yo sé muy bien que aquí uno podría hablar de todas las consecuencias políticas que eso tiene hasta hoy en día, pero no lo voy a hacer. Ahí el pastor Andreas puede dar una charla sobre ese tema, porque él sabe mucho al respecto. Y Abraham va. Y claro, nunca más disfrutarán de los frutos, productos típicos de su patria. Cuando viajamos a Alemania, ¿qué es lo que quieren que llevemos? Manjar. O Super 8. Como si en Alemania no hubiera buen chocolate, pero son recuerdos. Esas cosas típicas. Abraham nunca podía volver a casa para disfrutar de un Super 8. No había, pero de las cosas típicas, de miel, de leche de las cabras, etcétera, etcétera. No podía escribir ninguna carta. O sea, podría haberlo hecho, pero parece que no lo hizo. Voy a saltar algunas cosas aquí. O sea, yo sé muy bien que hay enormes diferencias entre Abraham y nosotros. Nunca me voy a comparar. Solamente algunas vivencias son similares. Pero lo importante ahora es lo que dice Dios a más largo plazo, y esto tiene que ver mucho con un proyecto más grande. Dios tiene un proyecto para la vida de Abraham, pero tiene un proyecto más grande, mucho más amplio, no solamente para Abraham, sino para toda la descendencia. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo voy a ejemplificar a base de un ejemplo. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento, ¿con qué evangelio empieza? Bien, esa es una de las preguntas más fáciles. Con Evangelio, Nuevo Testamento, ¿con qué evangelio empieza? Mateo, claro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Mateo. Y es muy interesante, el evangelio según San Mateo empieza con algo de lo cual muchos dirían, eso es lo más aburrido que hay en la Biblia. Con una genealogía. Bien, aquí en Chile muchas veces la gente puede entender el significado de una genealogía porque están buscando los antecedentes en Alemania. Entonces no es tan extraño. Pero esta genealogía es reveladora para la vida de Abraham. Esta genealogía empieza así. No la voy a leer por completo. Eso no lo voy a hacer. Pero Abraham fue padre de Isaac. Esto lo fue de Jacob y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sera. Su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Esto lo fue de Naasón y este de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. Bien, solamente para que tengamos una idea cómo son esas genealogías. Pero termina así. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Lo interesante ahora es que el Evangelio, según San Mateo, fue escrito por Mateo, el cobrador de impuestos, para un grupo específico de personas. Tenía destinatarios precisos. ¿Y saben quién? A los judíos. Él estaba escribiendo a los judíos. Por ello empieza su genealogía con el patriarca, con Abraham. O sea, esa es una intención. No es casualidad. Porque es interesante comparar la genealogía de Mateo con aquella de Lucas, que empieza con, él hace una genealogía a la inversa y termina con Adán. Pero da lo mismo, Adán es el primero. Y Mateo, Abraham. ¿Qué es? Y termina la genealogía de Mateo con, lo hemos escuchado, con Jesús. Detrás de esta genealogía hay una intención. ¿Cuál es la intención de Mateo? O sea, yo creo que es una genealogía concreta, realista, real, pero tiene una intención. En el fondo es el reflejo de estas palabras del Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, lo que Mateo quiere expresar es, al llamar Dios a Abraham, Dios ya tiene presente no solamente la vida de Abraham, sino aquel que será su descendencia, Jesús. Es maravilloso. Cuando uno descubre estos aspectos en la Biblia, uno se da cuenta que Dios tiene un plan que realiza. Imagínense, 2000 años y la historia de Israel es de altibajo. No es directa, sino que compleja, complicada. Dolor, destrucción, lágrimas, pena, éxito, fracaso. Pero una larga historia. Pero Dios llega a su meta y nace Jesús. Y Jesús en el fondo es el foco
de la vida ya de Abraham. Es una profecía mesiánica. De ti, de tu descendencia nacerá el Mesías. Pero bien, eso todavía no es todas las familias de la tierra. Al comienzo. Y es interesante cómo termina el Evangelio según San Mateo. Estamos haciendo un poco de teología. Termina el Evangelio de San Mateo con el mandato muy conocido. Vayan a todas las naciones del mundo y bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Nos damos cuenta? Abraham, Jesús, todo el mundo. Al final del Evangelio según San Mateo. Eso significa, San Mateo quiere decir a sus lectores, el nacimiento de Jesús no es solamente para Israel, sino que es para todo el mundo. Y con eso se cumple la profecía del Antiguo Testamento, que Dios había dado 2000 años antes del nacimiento de Jesús. Para mí, esa es una enseñanza, ha sido una enseñanza fundamental. Dios tiene la historia en sus manos.